buenas noches, esto es Al Cierre. Como saben, en este programa lo que tratamos de hacer es abordar las temáticas, las noticias, los hechos que han sido noticia durante la semana. Intentamos que sean incluso los hechos noticiables del día y analizarlos con nuestros tertulianos, expertos en la materia, para intentar arrojar un poco de luz sobre estos hechos, sobre estas noticias. Lo que vamos a comentar hoy, el tema que les hemos preparado, sin duda necesita de esas opiniones expertas, necesita que arrojemos luz sobre él, porque estoy convencida de que la mayoría de ustedes no lo entenderá. Les hablamos de la excarcelación hoy de la etarra Inés del Río, una excarcelación que se produce después de que el Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, haya decidido anular pues la doctrina Parot. Este hecho que les vamos a explicar en unos instantes, que vamos a tratar de clarificarlo, de ponerlo negro sobre blanco para que ustedes lo entiendan perfectamente, es lo que ha permitido que una mujer a la que se le achacan veintitantos asesinatos y que estaba condenada a más de 3.000 años de cárcel se encuentre ya a estas horas en la calle. Bien, pues vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer presentándoles a quienes nos acompañan hoy. Está con nosotros Pedro Luis Sánchez Gil, él es el jefe de notificaciones y embargos de los juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Anabel, encantado de estar de nuevo aquí. Y como digo siempre, pues procuraremos dar nuestra opinión, como tantas veces, que es una opinión más. En este caso, creo que dilema moral vamos a tener pocos en el asunto sobre todo en el fondo del asunto es lo que tratamos. Podemos tener seguramente alguna divergencia técnica o jurídica sobre la sentencia de Estrasburgo que acepta la doctrina Parot, pero me parece que en el caso de fondo pues creo que vamos a estar bastante de acuerdo casi todos. Sí, hay temas que no suscitan mucho debate por la naturaleza que entrañan, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que este va a ser uno de ellos. Pues muchas gracias, Pedro, por contar conmigo otra vez en este estupendo programa. Es un lujo tenerte aquí, más un día como hoy, cuando vamos a abordar un tema jurídico como este, tan delicado. Está con nosotros también Vicente Llopis, vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar aquí en el programa Al Cierre y, en fin, dentro de lo que pueda ser la opinión de nuestro colectivo, de los economistas o de la legislación que se deriva de ella, pues encantado de participar. Ajá, pues nada, nosotros también, como sabes, siempre encantados de tenerte aquí. Muchas gracias. La voz política en este caso la va a poner Fernando Llopis, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Anabel, por aquí estamos encantados de estar con vosotros, contigo y con toda la gente que nos sigue. Y bueno, quizá para hablar de un tema que igual a veces es legal, pero posiblemente no sea justo, ¿no? Que es quizá la aplicación de la doctrina Parot. Muy bien, pues empezamos enseguida y, como les decíamos, una decisión, un hecho que se deriva de una decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Pues en un programa como este no podía faltar Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Anabel, y a ti y a Información TV por la invitación a este programa. Una vez más, muchísimas gracias. Bien, pues hechas las presentaciones, comenzamos ya. Y lo hacemos, bueno, pues un poco resumiendo los hechos. Decíamos que se trata de una decisión la que ha puesto a esta etarra en la calle después de haber cometido más de, bueno, veintitantos asesinatos y de estar condenada a más de 3.000 años de cárcel. Lo que ha hecho que esa mujer esté hoy en la calle ha sido la anulación de la doctrina Parot. Y para que todo el mundo lo entienda, porque es un término que se está manejando desde ayer en todos los medios de comunicación y que todo el mundo no sabe lo que es la doctrina Parot, a mí me gustaría que uno de los expertos nos lo explicara. Pedro, por ejemplo, explícanos en qué consiste esta doctrina y qué supone su anulación. Pues muy bien, yo voy a procurar pues dar en síntesis, explicar un poquito, y seguramente también contamos aquí con un prestigioso abogado que seguramente pues se extenderá en matices y enriquecerá lo que yo pueda decir. Desde hace muchísimo tiempo, yo desde luego desde que empecé a estudiar Derecho, veíamos que una persona podía cometer un número de delitos y había que ponerle un límite. El legislador entendió que el límite de cumplimiento, entonces, ahora en algunos supuestos es mayor, estaba en 30 años, de tal manera que si un sujeto, por diversas, imaginemos, estafas, homicidios, era condenado por un delito a 7, 8, 20 y podíamos sumar 50, 60, 80 años, el límite máximo de cumplimiento iba a ser de 30 años. Se reducían todos los delitos a 30.
Sobre ese máximo de 30 años se aplicaban después los beneficios penitenciarios y entonces en el argot popular, para que la gente lo entienda, era cuando normalmente se decía y a los 4 días estará en la calle porque reduce penas por el trabajo, reduce penas por buena conducta y demás, y los beneficios penitenciarios y la gente salía antes. Llega un momento en que la alarma cunde cuando en España, y esto indudablemente la doctrina de Parot, igual que se estableció a partir del 2006, podía haber sido mucho antes, cuando por los delitos que nos han acosado de terrorismo y que se ha sufrido largamente en la sociedad española, vemos cómo mucha gente en unos delitos tan salvajes, con unos asesinatos con ese tipo de alevosía infame que conllevan todos estos casos, personas condenadas a por 20 y tantos y muchísimos asesinatos a miles de años de cárcel incluso, después se veía que en 20 años, en 18 o 20 años, pues estaban en la calle. Esto yo creo que fue un clamor popular el que indujo, y yo creo que la interpretación de las leyes, sabemos que uno de los elementos de interpretación fundamentales es el sentido social, lo que la sociedad, que en definitiva es de la que emana la justicia, pues podía solicitar, y entonces se pensó, no es lo mismo, es el trasfondo. Y no debe tener el mismo reproche penal si uno ha cometido un asesinato o 2 asesinatos y lo condenamos a un límite de 30 años, a lo mejor supongamos que le ponemos 15 años por cada uno, que si ha cometido 20 lo condenamos a 500, pero después va a cumplir lo mismo. Claro. Y después le vamos a aplicar la redención de penas por el trabajo y efectivamente una persona que ha cometido 20 asesinatos va a estar en la calle. Y entonces el Tribunal Supremo, la doctrina Parot, en síntesis quiere decir, los beneficios los vamos a aplicar a cada una de las condenas. Es decir, no tenemos por todas, hemos refundido todas las condenas de esa persona a un límite de 30 años. Ahora vamos a aplicar los beneficios penitenciarios y a lo mejor vamos a reducir 10, luego esa persona en 20 años podría estar en la calle. Entonces lo que dice la doctrina de Parot es, vamos a aplicar esos beneficios, pero independientemente a cada una de las sentencias, de tal manera que, muy bien, tú que has reducido 10 años, pues bien, de una pena que te hemos condenado por estos asesinatos a 30 años o a 20 y tantos, te reducimos tal. Vamos a ver, ¿cuál es tu siguiente delito? Tu siguiente delito que has sido condenado a otros 30 o tienes otra vez otros 20 y tantos, pues vamos a aplicarlos también a esa pena. Claro, de tal manera que eso hacía que realmente los 30 años los va a cumplir íntegros. Porque conforme vaya reduciendo, se va a aplicar la reducción a cada una de las penas por las que has sido condenado. No a ese límite único de los 30, aquí te reducimos, y con lo cual a los 18 o 22 años en la cárcel. Estás reduciendo penas por una pena, pero como tienes otra, tú ahora lo aplicamos a la siguiente pena por la que nos queda claro, nos queda clara esa parte. Nos queda clara esa parte y ahora, Pedro, ¿qué es lo que supone la anulación de esta doctrina? ¿Qué es la que ha dejado en la calle a esta etarra en el día de hoy? Primero quiero decir que mi compañero del juzgado, por su práctica judicial, lo ha explicado fenomenal, yo no lo podría explicar mejor, y lo que supone en la práctica es que se vuelva al sistema anterior de cómputo. Y es un varapalo enorme para el Estado español, para el gobierno español y especialmente para la judicatura española. Particularmente mi opinión es que lo más escandaloso de todo es que se haya puesto en libertad a esta señora en un día o en unas pocas horas. Esto es lo que quizás no se acaba de entender por qué. Vamos a ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que se le pusiera en libertad a la mayor brevedad posible. Eso no significa 12 horas. Porque, claro, la justicia, desgraciadamente, va muy rápido para unas cosas y va extraordinariamente lento para otras. Tenemos el ejemplo de la violencia de género, en el que la celeridad es máxima, y ahora tenemos un ejemplo en una etarra a la que no hacía falta ponerla en libertad al día siguiente. Creo que se hubiera podido esperar perfectamente 10 o 15 días. Es verdad que hubiera habido manifestaciones en el País Vasco, es verdad que hubiera generado más polémica, pero vamos a ver, al día siguiente es que eso es lo que llama muchísimo la atención. En un auto de 7 folios que ha dictado hoy la Audiencia Nacional, no sé tampoco si eran necesarios 7 folios o 7 líneas, pero eso es lo más escandaloso de todo. Y luego también me parece escandaloso que no se está hablando en definitiva de que el problema básico aquí, esto por lo menos yo no lo he oído decir, es la politización de la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene razón en lo que ha dicho.
¿Por qué tiene razón? Esto me gustaría explicarlo muy brevemente. Lo que ha dicho Pedro es que con la aplicación de esta doctrina lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de las personas a las que más precisamente, ha dicho algo más exacto en lo que tiene razón, que es que la ley penal nunca puede ser retroactiva. ¿Qué quiere decir retroactivo? Retroactivo es que nos vayamos a un momento anterior, se aplica la ley a momentos anteriores a que se publicó la ley. Es decir, si hay un código penal hoy, yo sé que si cometo tal delito me caen 6 años. No sería correcto que yo lo cometa y me apliquen un código penal posterior en el que por esos hechos me apliquen 12 años. Eso no sería justo. No sería justo. Es lo que ha pasado aquí. El código penal que estaba vigente no decía eso. Luego no se le puede aplicar a hechos anteriores. Eso es muy sencillo de entender y eso no se está explicando bien. Pero vamos a ver, el error básico quizás está en la propia doctrina Parot, no en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y hablo de politización porque el Tribunal Constitucional tenía que haber estimado el recurso de amparo en ese caso y no estaríamos donde estamos ahora. ¿Por qué tenía que haberlo estimado? Porque era evidente que había una violación de los derechos humanos. De los derechos humanos no, de ese derecho de que la ley penal no sea retroactiva, que en definitiva es un derecho humano también. Si el Tribunal Constitucional está formado no por jueces, sino por políticos. Primero, ¿por qué? Porque los designan los políticos. Segundo, porque su presidente ha sido militante del Partido Popular. Entonces es un tribunal claramente político. Y como está tan politizado, en una decisión así se ha guiado por criterios políticos y no jurídicos. Pero esto ocurre, imagino, no solamente ahora que gobierna el Partido Popular, sino también antes cuando gobernaba el PSOE. Sí, de siempre. El Tribunal Constitucional de siempre. Siempre el Tribunal politizado. Constitucional, los jueces de primera instancia y mi compañero secretario de los juzgados del Servicio de Notificaciones de Alicante trabajan muchísimo los jueces de primera instancia. Está un poco por poner en duda la calidad y la aplicación práctica de ese trabajo del Tribunal Supremo y sobre todo del Tribunal Constitucional. En este caso es un escándalo, y ya termino, es un escándalo el varapalo que supone para España una sentencia así que ocasiona todo este conflicto que hubiera sido innecesario. Nadie debió inventarse algo contra la ley y nos hubiéramos ahorrado todo este problema. Ahora entramos más en profundidad, pero en esta primera ronda de intervenciones yo quisiera escuchar la opinión de Vicente. Bueno, yo no soy experto jurídico ni tengo demasiados conocimientos de derecho, pero entiendo que esto es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España ha firmado el Convenio de Derechos Humanos con Europa. Hay que recordar que hay en las Naciones Unidas tiene también un Convenio General de Derechos Humanos, ¿no? Y consecuentemente la doctrina Parot, a lo que yo entiendo, es una doctrina, es una interpretación de lo que son las exenciones o bonificaciones penales por las circunstancias que fueren, por el buen comportamiento, por lo que fuere. Entonces, en vez de como antes se hacía, se cogía un saco con todas las penas y se sumaban, y esas penas llegaban hasta 30 y a partir de 30 van reduciendo, pues ahora se reducen una detrás de otra. Bueno, lo han explicado tan perfectamente aquí que no puedo nada más que añadir. Lo único que digo que es lamentable que esto ocurra y la aplicación, la resolución del Tribunal de Estrasburgo y la primera aplicación sea por un caso tan lamentable o tan lacrimoso o tan consecuente como una penada a 3.000 años y que lleva 20 y tantos asesinatos. Me gustaría matizar que es la primera aplicación porque es ella la que recurrió. Sí, decir, ha sido por iniciativa de ella. O sea que, exactamente. Pero vamos, y también ha tardado mucho el recurso porque en realidad tendría que haber estado en libertad de hace 4 años. Pero quiero decir que la interpretación del Tribunal de Estrasburgo respecto a esta doctrina Parot no me parece mala, quiero decir que me parece consecuente con lo que el gobierno, bueno, con España ha firmado con lo que hay. Lo que ocurre es que, bueno, se da esta circunstancia, pero yo creo que la retroactividad de la ley, que es la que en cierto modo se inicia con la doctrina Parot, que creo que es del año 2006, me parece, que interpreta penas dictadas con anteriormente, pues es algo que yo creo que clama al cielo. Y vamos, yo no digo que esté mal ni bien, yo creo que es consecuente con lo que creo yo que se esperaba, creo. Fernando. Bueno, es decir, yo no voy a poner en tela de juicio lo que ha dicho el Tribunal Europeo,
porque en el fondo ellos deben saber perfectamente lo que deciden. Quizá lo dramático es los casos como esta etarra, que es una persona bastante sanguinaria. Yo recuerdo de hace unos años, en la época más sangrienta de ETA, cuando era habitual que esas bombas que mataban a su paso, pues a veces autobuses, creo que fue este caso, de jóvenes guardias civiles que no habían hecho nada, o de soldados que mataban a personas que estaban pasando por aquí. Aquí en Alicante hemos sufrido diversos atentados de la banda terrorista ETA, y la verdad que a mí se me quedaron grabados en la memoria estas acciones, y desgraciadamente, claro, al final el tiempo pasa. Son muchos años, los 20 años que ha pasado esta señora en la cárcel, son pocos, eso yo quizá, evidentemente es muy subjetivo, ¿no? Quizá a mí lo que más me duele es que no haya arrepentimiento en la etarra, porque si a fin de cuentas ellos interpretan, el sector etarra interpreta que esto ha sido una victoria, creo que al final va a ser negativo. Es decir, yo creo que lo bueno... Yo quiero reseñar, antes de que continúes, Fernando, que a las 4:30 de la tarde, cuando esta asesina salía de la cárcel, sus palabras han sido: ni olvido ni perdono. Es decir, bueno, pues esta asesina, y lo repito porque lo es, ha salido de la cárcel amenazando, lanzando una amenaza y avasallando a, bueno, pues a esas personas que ella piensa que la han perjudicado durante estos años. Continúa, claro, para mí puntualizado por lo del arrepentimiento que decías. Claro, pero para mí es fundamental, porque en nuestro caso, y corregidme si me equivoco, la cárcel en principio es para corregir la persona, no es una época... Debería pero no es punitivo, es decir, no es para castigarte, sí, sino es para... Pero en la práctica claro, no es así, pero al final, se sale mucho peor. Claro, el problema que tenemos ahora mismo es que una señora que creo que fueron 27 o no sé cuántos... Hasta 24 años. Sí, pero me refiero que ahora si no, o 30, una cantidad de personas ilimitada. Asesinos 24 24, también. Sí. Que 24, después de tantos años ha sido incapaz o ha sido capaz de dormir tranquilamente sin pensar en las personas, las vidas que ha llegado, las familias de esas personas que seguro que han sufrido, y que 24 años después sigue diciendo ni olvido ni perdono, cuando lo primero que tendría que haber dicho es quiero pedir perdón. Yo, si esa señora hubiese hecho quiero pedir perdón, pues bueno, pues pensaríamos que han servido de algo los años que ha pasado pero en al final, prisión, desgraciadamente, no ha servido para nada. Y creo que en Alicante, que hemos sufrido atentados y cosas de este tipo, y hay muchos muertos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, pues la verdad que nos da pena que esto pueda ser así. Yo he hecho un poco en culpa, pues tanto Partido Popular y Partido Socialista, que desgraciadamente han sido muy tolerantes con ETA y su entorno. Siempre han pensado que al final eran unos chicos descarriados y que al final siempre podíamos entender o encauzarlos. Y al final se ha demostrado que los peores momentos de la banda terrorista de ETA ha sido cuando se les ha castigado y con los efectivos policiales se les ha capturado uno tras otro todos los comandos. Al final, esto demuestra que ni los partidos políticos han estado a la altura, y la justicia quizá podía haber determinado, yo insisto, yo no soy experto, otros mecanismos para que por lo menos esta persona, si no se ha arrepentido, como mínimo hubiese cumplido los 30 años. Porque a lo mejor 30 años es mucho tiempo, pero por lo menos es inaudito que una persona que no se arrepiente después de haber matado a más de 20 personas, haber cegado la vida de 20 personas y todo lo que afecta, que no se haya arrepentido, pues al final haya obtenido un beneficio penitenciario. Eso es lo que a mí no me cabe. Y lo peor de todo es que no solamente los que han empuñado las armas, sino que además estas personas que han empuñado las armas tienen un número muy considerable de seguidores, bueno, pues de gente que no ha empuñado esas armas, que no ha apretado el gatillo, pero que están absolutamente de acuerdo con esta forma de sembrar el terror como modo de... es que es muy curioso, porque es una forma de reclamar sus derechos a base de vulnerar los derechos de los demás, ¿no? Pero es un poco en pasado ya, ¿no, Anabel? Porque al fin y al cabo el terrorismo de ETA hace ya tiempo que se ha acabado. Sí, es decir, sí, pero bueno, también hay mucha gente... El terrorismo de ETA se ha acabado, o sea, se ha acabado el apretar el gatillo, pero lo que no se ha acabado es la defensa de estos etarras que siguen en las cárceles, las manifestaciones, bueno, de hecho, todo esto no se ha acabado. Las armas no y las si existe ese germen, yo no descarto que cualquier día volvamos a ver una reactivación de una cédula de ETA y volvamos a tener atentados. Las armas, de hecho, no las han entregado. Y después lo que decía Pedro, que yo creo que en el fondo lleva razón posiblemente la doctrina de Estrasburgo, pero también debemos pensar una cosa. Cuando la doctrina esta la avala el Tribunal Supremo, que está donde pues trabajan excelentes magistrados y juristas, la avala después, tal vez, como ha dicho Pedro,
en ese punto un poco más a lo mejor político, con un matiz político del Tribunal Constitucional, lo avala la Audiencia Nacional. Quiero decir que son juristas que creo que sintieron que valía esa interpretación. Lo que ocurre a mí desde mi punto de vista no es que esa interpretación no sea defendible, que desde mi punto de vista sí que lo es, porque la propia sentencia del Tribunal de Estrasburgo dice que hay incluso una ambigüedad entre cuando se regula en España el máximo de cumplimiento de las penas y, sin embargo, cuando establece también la aplicación de los beneficios penitenciarios, como incluso si hubiera una contradicción o una falta de concreción respecto de los efectos que tiene la aplicación de eso. Yo creo que sí que valía esa interpretación. Lo que está claro es que, de haber sido una interpretación defendible, llevábamos tantos años no aplicándola, que entonces, claro, si en un momento determinado, cuando se llevan 40 años entendiendo que el máximo es 30 y se aplican sobre 30, si en un momento después, tantos años después, se cambia ese criterio, pues claro, es muy poco defendible. Yo creo que es una interpretación que es válida con la ley en la mano, pero claro, llama mucho la atención. Lo que a mí del Tribunal Constitucional, o sea, de la sentencia de Estrasburgo, sin embargo, no me parece coherente, porque si ellos dicen que ellos lo que consideran aquí básicamente es que se ha aplicado retroactivamente a la ley penal, que no es lo que defendía, porque aquí lo que se defendía es que no se trataba de una ley, se trataba ni de un proyecto legislativo, ni de si la ley era retroactiva o no, sino de cómo se interpretaban los beneficios penitenciarios a una ley existente. No se considera, por lo tanto, con la doctrina Parot, que se estuviera aplicando una ley distinta, porque probablemente eso nunca lo habría avalado ni el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Constitucional. Y a mí lo que me llama la atención es cuando el Tribunal de Estrasburgo, que es una de las bases de la sentencia, de que cuando uno comete un delito, parece que tiene que tener un cálculo, el pobrecito, de decir: oye, es que yo lo había cometido pensando que me iban a poner solamente 10, que decían, pobrecita, esta señora... Es tremendo, es que es un despropósito absoluto. Que no podía prever que le iban a aplicar una doctrina de Tarot donde si mataba a 27 iba a tener que 30 años en la cárcel. Señora, lo mínimo que usted se merece no es estar 30, es estar toda su vida no salir ya más en la vida, o sea, ese argumento más vale que se lo hubieran callado y simplemente desde el punto de vista técnico haber dicho: pues bueno, nosotros entendemos que ha habido una retroacción penal. Nuestra Constitución es la primera que ellos arguyen como fundamento, porque nuestra Constitución indudablemente dice que no se puede aplicar retroactivamente ninguna sanción penal, y eso es así, que han interpretado eso así. Fallo. Yo creo que había base para una interpretación contraria. Sí, Vicente. No, respecto a estas palabras de la que ha salido de la cárcel, excarcelada, ni olvido ni perdono. Hay que pensar que habrá pasado 23 años en la cárcel, pero que ella, hasta cierto punto, pues no digo defensores, pero hay personas que participan en sus ideas, en las ideas parecidas y arropan como sea con manifestación o algo. Entonces, por lo menos una cosa que cuando ingresé en la universidad era una frase que se me caló. Dice: por mucho que se haga, inclusive de una manera blanda o dura, es difícil que a las personas cambiarlas de ideología. O sea, de ideología. Eso ya la llevas o entra en algún periodo de tu vida y es difícilmente... A los fanáticos, bueno, pero la ideología, luego viene la realidad, luego vienen los pactos, luego vienen las consecuencias, luego vienen los... Bueno, pero... es así. Luego, esa frase, no digo que sea consecuente, pero que no me extraña, vamos, como frase. Inquieta, como mínimo inquieta. Vamos a ver, a mí lo que me sugiere esto es un fracaso absoluto de uno de los pilares del ordenamiento jurídico que tenemos en este país. Como decía Fernando, en este país, y esto creo que hay mucha gente que no lo sabe y que se confunde. Cuando escuchamos que se aplica una sentencia como en este caso de 3000 y pico años, hay mucha gente que dice: bueno, ¿y por qué 3000 y pico años si total al final van a cumplir como mucho 30? Pues porque en este país el fin de las penas no es un fin punitivo, o sea, no es un fin de castigo, para que todo el mundo lo entienda, es un fin de rehabilitación, de recuperación de ese delincuente. Claro. Después se modificó el Código Penal en el 95, porque aquí estamos aplicando, esta doctrina Tarot se está aplicando en principio a los que cometieron los delitos
y fueron juzgados en base al Código Penal de 1973. Claro. No a los que han sido juzgados ya en base al Código de 1995 que se empezó a aplicar en 1996. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y después, además, en España ha habido también una modificación en cuanto a las penas, las cuantías de las penas, que ahora realmente el que comete un delito de esto se va a tirar por lo menos como mínimo 30 o 40 años en la cárcel, que es lo que se merece. Pero no Inés del Río no va a ser la última en beneficiarse. Ya hay otro hoy mismo. Claro, ya o sea, ella es la primera y bastante cobertura mediática le estamos dando. No solo etarras, todo tipo. Todo tipo de presos que estén afectados por lo mismo. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que hay un problema grave de la imagen de la justicia en este país, que cada vez se está deteriorando más. Porque además esto es difícil de explicar y difícil de entender. Por mucho que aquí lo intentemos explicar, es difícil, no es una cosa que se entienda bien. Lo que se ve es la imagen de una etarra que está saliendo fuera. Pero no sé si habéis visto, me imagino todos seguís las redes sociales, no sé si habéis visto desde ayer, desde que se produjo, desde que saltó la noticia, cuál ha sido la reacción de absolutamente todo el mundo hacia esta noticia. Creo que es un varapalo enorme, sobre todo para la imagen de la justicia. Nosotros tenemos muchos seguidores en Facebook, como sabes, tenemos 125.000, pusimos la noticia y efectivamente es una explosión esa noticia, pero porque la gente se va al detalle de decir, ha salido. Y claro, el sistema judicial español es que vamos de desastre en desastre en los últimos meses. Estamos con el caso de la infanta, que sí, pero que luego no. Uno dice que sí, otro dice que no. Son demasiadas interpretaciones, ¿eh? La ley al final acaba siendo de goma, demasiado flexible. Y si empezamos a inventar desde los tribunales, esto de la doctrina Parot es una invención, es un nuevo descubrimiento. Mira, se nos ha ocurrido esto y mira cómo hemos terminado. Y después del de la infanta, bueno, el caso más reciente, el caso Malaya, penas ridículas. Sale Roca eufórico de la lectura de la sentencia. Esa es la imagen con la que se queda la gente. La Pantoja, 2 años, entonces no entra. Claro, todo esto está haciendo mucho daño a la justicia. Fijaros, y luego los retrasos. Tenemos una monarquía cuestionada en este momento, tenemos unos políticos cuestionados en general, y ahora una justicia que si ya empezaba a estar cuestionada después de lo de hoy, en la calle, o sea... Pero es que además la rapidez, lo que molesta mucho, a mí particularmente me molesta muchísimo, es que unas cosas sean tan rápidas y otras sean tan lentas. Vamos a ver, este caso ultra rápido, el proceso contra Garzón increíblemente rápido, cómo se resolvió eso enseguida y ya está expulsado de la carrera judicial y todo con la máxima celeridad. El otro juez del famoso caso Bankia, también nada, en 4 meses, 6 meses, todo resuelto. Y sin embargo tenemos procesos que no se miden en meses, se miden en años. El caso Malaya ha tardado 10 años. El caso Urdangarín, vete a saber cuándo será el juicio. El caso Bárcenas también, cuándo será el juicio. No se puede saber. Va extraordinariamente lento. Entonces yo creo que hace falta una reforma radical del proceso judicial español, civil y penal. Y hace falta, por supuesto, a los jueces que están trabajando muchísimo, los jueces de primera instancia, se les debería dotar de más medios a pesar de las limitaciones económicas, pero hace falta hacer algo que cambie la imagen de la justicia, porque si es lento ya no es justicia. Una cosa que tarda 5 o 6 años ya deja de ser justicia, y constantemente nos encontramos en los tribunales en casos que se están enjuiciando hechos que ocurrieron hace 6, 7, 8 o 10 años. Si es de políticos, lo más. Comprendo que los procedimientos son más complicados, pero vamos a ver, la Audiencia Nacional no tenía otra cosa que hacer hoy que poner la estación en libertad hoy mismo, ¿pero por qué? Insisto otra vez, vamos a ver, es que la imagen que se da es, esto es ultra rápido, hay cosas que van con una celeridad pasmosa, lo mismo, violencia de género, divorcio en 24 horas, todo inmediato, todo, y sin embargo otras cosas importantes van muy lentas, demasiado lentas, a pesar del esfuerzo y del trabajo. Hay una cosa que yo comparto totalmente, que uno de los problemas que tenemos en España es la excesiva politización, y que de hecho Unión Democrática es uno de los partidos que defiende la independencia. Después otra cosa son los criterios. Yo siempre he dicho, yo soy ingeniero y siempre digo que para un ingeniero 2 más 2 son 4, y para un abogado es en función, depende de lo que quieren que le dé. Eso, ¿no? Que es a fin de cuentas, para un abogado pueden ser 5, pueden ser 3 o pueden ser 4 en función de cómo lo interpretes
etcétera. Yo creo que eso es un error grave. Totalmente de acuerdo, Pedro, de que al final lo que no puede ser es la lentitud para aquellos casos que me interesa, pues lo hago más lento, o pongo un juez más favorable, o el juez este lo cambio, o hago movimientos extraños. Yo creo que al final la justicia tiene que ganarse la confianza de los ciudadanos y ahora mismo lo tenemos perdido. Es decir, no sabemos la infanta cuándo va a ser juzgado y al final de cuentas son juicios mediáticos. Y después hay una cosa que para mí es muy importante. En España, es decir, no tenemos, yo muchas veces se ha perdido la dignidad en el trato, o hemos perdido la dignidad al tratar a determinados elementos tipo terroristas y los partidos filoterroristas y los amigos de los partidos filoterroristas. Se ha permitido homenajes a etarras sanguinarios. Yo confío que de una vez por todas, y por el respeto de todas aquellas personas que fueron asesinadas vilmente, no se permita el más mínimo atisbo de mínimo homenaje o simpatía o guiño de ojo a una etarra sanguinaria que ha cegado la vida de muchas personas. Y confío que por una vez por todas eso se impida. Y algunos países, algunos partidos pretendidamente democráticos, como ha sido Esquerra Republicana de Cataluña y algunos amigos que tienen aquí en la Comunidad Valenciana, han aplaudido una sentencia que a fin de cuentas lo único que ha hecho ha sido poner en la calle a una persona que cegó la vida de muchas personas y que cuando sale de la cárcel lo primero que dice es que no perdona y no olvida. Lo que no perdona y no olvida son todas aquellas personas que han visto su vida destrozada por un acto de ella que no tenía ninguna justificación. Sí, yo creo que, Anabel, debemos partir de una base. La vida de cualquier ser humano es sagrada y entonces cualquier ideología del tipo que sea, normalmente, casi siempre, como decía antes Vicente, ya no es la ideología, aunque ya las ideologías, ya lo decía Ortega y Gasset cuando las criticaba, que decía que era una especie de hemiplegia moral, eso de considerarse yo soy de izquierda o yo de derechas y demás. Pero existen los ideólogos no por tener una ideología, sino por ser fanáticos. Esos fanáticos, que son sobre todo cuando actúan en grupo, como grupo, esos son irredimibles. Eso no se puede hacer nada contra ellos, no se van a arrepentir nunca y lo van a ver, y lo escribía también la tercera de ABC hace unos años Julián María, sí. Y lo explicaba muy bien. Esos fanáticos van a ver solamente la verdad por el filtro de lo que ellos piensan y nadie lo va a convencer de lo contrario. Una cosa que es más grave, un segundo, es que el problema para mí no es el fanático, porque el fanático es a lo mejor de un 0,01%. No, hay muchos. No hay tantos. El problema son todas esas personas pretendidamente normales que toleran o se basan o se apoyan en el comportamiento de los fanáticos. Y en el caso del terrorismo vasco tenemos muchísimos casos de gente pretendidamente normal que se ha apoyado en las acciones de estos fanáticos que mataban gente, asustaban a gente para conseguir, como decía famoso, unos mueven el árbol y otros recogemos las nueces. Aquellos que los respaldan y aplauden los crímenes, los considero igual de fanáticos, aunque no fanáticos interesados. Y a mí me ha parecido muy bien cuando se extendió que ETA no solamente eran los que apretaban el gatillo, sino también aquellos que aplaudían y organizaban sus crímenes y les aplaudían y demás. Esos son también ETA y tampoco se les debe permitir ninguna de esto. Yo, desde luego, desde el punto de vista técnico, como decía antes, posiblemente el Tribunal de Estrasburgo haya tenido razón. También creo yo, por otra parte, que el Código Penal se debió, porque se fue muy complaciente, como decía Fernando, a lo mejor incluso hasta con ETA y, en fin, políticamente, por razones políticas y demás, se debía haber modificado antes, o incluso la doctrina Parot se debía haber aplicado mucho antes, porque lo que le llama la atención, indudablemente, es cuando se aplica después de tantos años, que indudablemente no puede ser por otra cosa que por una influencia, no digo condicionamiento, porque al Tribunal Supremo no lo condiciona, gracias a Dios, todavía nadie, tenemos una justicia independiente, pero quieras que no, sí que se puede dejar llevar en un momento determinado por el sentir de la calle. Y al final eso tampoco es malo, porque lo que dice nuestra Constitución es que la justicia emana del pueblo y se ejerce por tribunales y por jueces independientes, sometidos solamente al imperio de la ley. Y que estos sujetos, que ahora mismo posiblemente a través de recursos pertinentes, muchos de ellos vayan a estar, esperemos que no tan rápido como esta elementa, en la calle, por lo pronto han estado unos años fuera de juego. Y eso, desde el punto de vista positivo para todos los españoles y para España, es socialmente muy bueno, porque no estamos hablando de un delincuente cualquiera. A todos estos elementos, al 99% a los que se van a aplicar esa doctrina, son criminales irredentos. Tenemos el caso de los etarras, tenemos el caso en la Comunidad Valenciana, que se ha comentado también, del famoso Ricard, de los crímenes de Alcácer, donde la Audiencia de Valencia también está pendiente a ver si el Tribunal Supremo mantiene la doctrina Parot o no la mantiene, para ver si también a este sujeto se le escarcela tal. Son sujetos que, oye, han estado unos años fuera
fuera en la cárcel, que es donde debían estar, a mí me parece muy bien. Perfecto. Vámonos a publicidad. A la vuelta hablaremos de algo pues casi tan indignante como que esta mujer esté hoy en la calle, y es que además de estar en la calle, la vamos a tener que indemnizar. Nos vamos a publicidad, no se marchen porque estamos aquí en unos minutos. Hasta ahora.